¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludarlos nuevamente esta semana. Mi nombre es Cecilia Marras de Yo Soy Digital Chile. Estoy en compañía de Trinidad Siles, Gabriela Osis y ha vuelto nuestra Vivi Masobrio, que la semana pasada tenía un problema técnico Con conexión. con conexión, exacto. Y vamos por el capítulo 96. Hoy día quiero saludar a un nuevo suscriptor de YouTube que es Sinuje Fabián Márquez. A ver si Sinuje después nos dices de qué país eres para poder saludarte con todo completito. A Gilma Romero, a Elena Mangione, que ella es maestra de español en Estados Unidos y está escuchando nuestros cuentos y próximamente va a estar invitada al canal. A Elda Audicio, por favor, los lectores que quieren escuchar una quinta opinión, ahí está el Dodicio en los capítulos dando su opinión de la lectura que hace Trini, y ahí el Casosa también que nos promueve de Arica, Punta Arenas con nuestro programa y que nos esperan semana a semana. Un saludo a la residencia Mesa Adulto Mayor de Madrid y a la otra residencia que es Cuando nos necesites también de España. Así que un abrazo muy grande, un saludo y le doy la palabra a Trini que hoy día nos tiene un cuento que nos dejó a todos locos. Adelante, Trini. Hace la palabra indicada. El jorobadito de Roberto Arlt. Los diversos y exagerados rumores desparramados con motivo de la conducta que observé en compañía de Rigoletto, el jorobadito en la casa de la señora X, apartaron en su tiempo a mucha gente de mi lado. Retorcerle el pescuezo al jorobadito ha sido de mi parte un acto más ruinoso e imprudente para mis intereses. Se han echado sobre mí la policía, los jueces y los periódicos. Ahora miro con angustia las leprosas paredes del calabozo donde estoy alojado. Los contrahechos, a quienes odiaba y me atraían, son a mi juicio seres perversos, endemoniados, protervos, de manera que al estrangular a Rigoletto me creo con derecho a afirmar que le hice un inmenso favor a la sociedad. El jorobadito era un hombre cruel. Vieran ustedes cómo acribilló a una inocente cerda. Conocí al contrahecho en un café. Cuando me disponía a marcharme contra mi voluntad, aquel sapo humano me atrajo con su inmensidad de su desparpajo. Me parece una persona muy de bien y quiero ser su amigo. El Corcovado entonces abandonó su silla y se instaló en mi mesa. Mis detractores aseguran que soy un canalla monstruoso, pero no es así. Excelentes son las condiciones de mi carácter. Soy comprensivo y tierno. Al fin y al cabo, soy un hombre que ha padecido mucho y en la vida estuve muy solo. Eso sí, no me he equivocado nunca. Lentamente se agrió mi natural bondad, convirtiéndome en un sujeto taciturno e irónico. La señora X me atrajo a la intimidad de la familia con exquisito tacto. Allí yo hacía el novio de una de las niñas. No obstante ello, dudé que mi novia me quisiera con la misma fuerza de enamoramiento que yo. Ella, desde el primer día que nos tratamos, me hizo experimentar con su frialdad sonriente el peso de su autoridad. Frente a ella me sentía ridículo, inferior, sin saber precisar en qué podía consistir cualquiera de ambas cosas. Me era más fácil imaginarme la entregada a las caricias de otro, aunque ahora se me ocurre que esa imaginación pervertida era la consecuencia de mi conducta imbécil para con ella. Comencé a odiar rabiosamente a la madre, responsabilizándola también. Ignoro por qué de aquella situación absurda en que me encontraba. A medida que el odio crecía, la señora X era más amable conmigo, se interesaba por mi salud, siempre precaria. Fingí estar segura de mi descendencia de caballero. Sintetizando, ella deseaba que me casara de una vez. Día tras día la señora X agregaba un nudo más a su tejido y mi tristeza crecía como si ante mis ojos estuvieran serruchando las tablas del ataúd que me iban a sumergir en la nada hasta que conocí al Corcovado. Querido amigo, le dije entonces, muchas veces he pensado que ninguna mujer lo ha besado ni lo besará nunca. Yo la quiero mucho a mi novia, pero dudo que me corresponda de corazón. Nunca la he besado. Ahora bien, yo quiero que ella
me dé una prueba de su amor hacia mí besándole a usted. Con racionalidad me contestó desairado. Usted me va a llevar a la casa de su novia y como quien presenta un monstruo, ¿cree que porque soy Corcovado no tengo sentimientos? Y no me llame más Rigoletto, yo no le he dado tanta confianza para que me ponga sobrenombres. Lo convencí de mi plan al ofrecerle 20 pesos. A las 9 de la noche nos encaminamos a la casa de mi novia. El giboso se había perfumado endiabladamente y estrenaba una corbata plastrón de color violeta. Fina y alta apareció mi novia en la sala dorada. Avanzó cordialmente a mi encuentro, pero al descubrir al contrahecho se detuvo asombrada, interrogándonos a los dos con la mirada. Elsa, le voy a presentar a mi amigo Rigoletto. Quedóse con los pies a 2 cuartas del suelo y el sombrero de paja sobre las rodillas, y con su carota atezada parecía un ridículo ídolo chino. Elsa contemplaba estupefacta al absurdo personaje. Elsa, le dije, yo dudo de su amor, y la única prueba de amor es que le dé un beso a Rigoletto. El límite de resistencia de las personas es variable. Elsa huyó arrojando grandes gritos y en menos tiempo del que podía esperarse, aparecieron en la sala sus padres. ¿Ustedes creen que el cojo se amilanó? Nada de eso. Colocado en medio de la sala, gritó estentóreamente: «Ustedes no tienen nada que hacer aquí. Yo he venido en cumplimiento de una alta misión filantrópica. No se acerquen». Y antes de que ellos tuvieran tiempo de avanzar para arrojarlo por la ventana, el Corcovado desenfundó un revólver encañonándolos. Se espantaron porque creyeron que estaba loco, y cuando los vi así inmovilizados por el miedo, quedéme a la expectativa. Ahora la insolencia de Rigoletto parecíame de lo más extraordinaria y pintoresca. Usted ignora las más elementales reglas de cortesía, insistía el Corcovado. Ustedes están obligados a atenderme como a un caballero. El hecho de ser jorobado no los autoriza a despreciarme. La novia de mi amigo está obligada a darme un beso y yo no lo rechazo, lo acepto. Comprendo que debo aceptarlo como una reparación que me debe la sociedad y no me niego al recibirlo. Indudablemente, sí, allí había un loco, era Rigoletto. Un vigilante tras otro entraron en la sala. No recuerdo nada más. Dicen los periódicos que me desvanecí al verlos entrar. Es posible. Y ahora se dan cuenta por qué el hijo del diablo, el maldito jorobado, castigaba a la marrana todas las tardes y por qué yo he terminado estrangulándole. Este es el resumen de un cuento, del cuento que es largo, pero a mi juicio tan bien logrado, impactante porque nos estremece, pero refleja una serie de antecedentes que tiene en cuenta este autor y que vale la pena tomar en cuenta. Pensemos simplemente en la época en la que apareció este cuento y en que vivió este autor. Pensemos en la Argentina entre 1870 y 1914, más o menos. ¿En qué sucedía? La población crecía exponencialmente y en ese momento se duplicó con la masa inmigratoria que llegaba, alentada por un proyecto político del liberalismo en esa época. Por otro lado, arriban nuevas ideas que promueven las organizaciones obreras donde se reunían socialistas y anarquistas. La cuna, bueno, del famoso proletariado, ¿no? La sociedad en general se crispa, movida e influenciada por los cambios que provocan estos aires nuevos. Este Roberto Alt, que provenía, bueno, de una familia extranjera, pero sí que había, bueno, se había traspasado de Europa a Argentina para probar mejor suerte. Pero el padre era un prusiano, Karl Art, y ella era austrohúngara, su madre, Eleaterin Center. Pero ellos eran emigrantes pobres, habían llegado recién entonces a la Argentina
En ese ambiente donde él vivía solamente se hablaba en alemán, pero la relación entre el padre y el hijo era muy tensa. El padre era de una disciplina autoritaria terrible, de manifestaciones poco cariñosas a su hijo. El chiquillo era un rebelde y ya a los 8 años, de hecho, lo sacan del colegio. Y él a los 16 años decide, no se sabe bien si el padre incluso lo echa, pero sale de la casa a tratar de salir adelante solo y así lo hace, trabaja, se relaciona con el mundo del periódico porque él había empezado a escribir desde muy niñito y luego trabaja en una biblioteca, pero asimismo recibe otros trabajos más técnicos como soldador, trabajador portuario, también mecánico, pintor, y así sale adelante, pero ya en 1926 aparece su primera novela y comienza a hacerse conocido, pero es medio repudiado en el medio social donde él vive. Los intelectuales no lo consideran apto para ser parte de la corriente literaria. No les gusta, lo encuentran terrible e incluso le tildan de no saber escribir bien, tener problemas en su léxico. Él tiene que enfrentar esa resistencia que nace de muchos escritores, incluso Borges es muy duro al calificarlo. En 1940, bueno, se casa, tiene después una mujer con la que tiene un hijo, después ella enviuda y tiene después otra más. Pero de hecho su hija se hace cargo también de su labor editorial una vez que él muere. Pero muere a temprana edad, el año 42 muere por un ataque cardíaco. Tiene una vida difícil, sí. Yo estoy segura que la relación con el padre le define mucho el camino de su literatura, que es no solamente fantástica, sino también literatura de horror, pero en la que expresa un cuestionamiento crítico, terrible hacia su sociedad, hacia las diferencias sociales, hacia el abuso y sobre todo se arrima al mundo interior y psicológico de los marginados. Tal vez por eso mismo es que fue muy repudiado, porque él pertenecía, claro, a la masa de marginados que no tenían a quien los representase. Es un cuento impactante, pero voy a partir ofreciéndole la palabra a Gaby porque quiero primero saber cuál es la opinión de ellas. Gracias, Trini. La impresión que tengo como lectora primeriza, nunca había leído el cuento, no conocía al autor, o sea, el enfrentamiento con el material es que es un paseo por los bajos fondos del alma, donde el autor se regocija con lo peor que tienen los seres humanos y en ese mundo oscuro el cuento se cierra, todo transcurre ahí. Ahí no hay algún contexto más allá de lo que él cuenta, que a uno le permita entender en qué realidad histórica, sociocultural tan inmerso, etc. Pero llama la atención como mi sensación fue como un solaz en el fango, ¿ya? De los seres humanos. Está bien, todos los seres humanos tienen sombras, tienen un lado B, pero acá el cuento está escrito totalmente en ese lado B y hay muchas cosas lindando e inscribiéndose en la patología. Yo no voy a hacer un análisis psicopatológico de los personajes. No estoy para ponerle etiqueta diagnóstica y explicar la cuestión clínicamente. ¿Cuáles son las conductas así como transversales, la actitud como transversales que uno puede detectar en estos personajes? Son todos muy pagados de sí mismos. Todos son como con un nivel de importancia que se autoatribuyen, como
creyéndose superiores al resto, y obviamente aquello no concuerda con su realidad. Por ejemplo, Rigoletto se creía de familia como de grandes recursos, se siente ofendido porque una criada le abre la puerta. O sea, todos se sienten como muy importantes socialmente y además se sienten virtuosos. O sea, ellos son magníficos, son pero personas con poderes. Incluso el protagonista en algún minuto dice que él tiene una sensibilidad exquisita y que nunca se ha equivocado en darse cuenta de cómo son los demás. Pero esto como que recorre la historia. Todos tienen algo de ese rasgo, ¿ya? Y por supuesto, eso va, esta autoimportancia es falsa, no son personas importantes. Este creerse tanto, pensarse tan superiores, los hace despreciar al resto. El resto son no personas, como esta persona, como Rigoletto, que tenía este problema de joroba que antes era bastante común, porque hoy día estos niños se los descubren tempranamente y los operan de chicos. Por eso uno casi no los ve, no ve personas con jorobas en la calle hoy día, pero me da la impresión que antes era algo súper común. Entonces ya con este estigma físico, él a ojo del protagonista vale nada, pero a su vez Rigoletto tenía dosis de sadismo, de maldad en su interior, cosa que todos tenían. La madre de la novia, la señora X, manipula a este novio y su único fin es que se casen, porque son personajes utilitarios, personajes que lo que buscan en las relaciones es sacar provecho, es si hacen algo malo que no los pillen. Entonces son como bastante primitivos en su acercamiento al otro, en su acercamiento a la realidad, ¿ya? Y hay algo que quiebra mucho con la realidad, ¿ya? Y la guinda de la torta de todo esto es la conducta del protagonista, que le pide al jorobado que bese a su novia. O sea, esto es una idea y una conducta que se llama bizarra, ¿ya? Y aquí sí que me va a meter a lo mejor un poquito en los terrenos patológicos. Bizarro no en el sentido de aguerrido, luchador, como también hay un sentido de la palabra, sino bizarro en el sentido de extraño, retorcido. Cada vez que uno ve un síntoma bizarro, una conducta bizarra como esa, hay que poner mucho ojo, porque ahí claramente se está frente a un trastorno. Ahora, yo diría que todo lo que pasa en el cuento tiene toque bizarro, pero ya lo que dijo Sumur fue esta exigencia de prueba de amor que le pone el protagonista a su novia que de acuerdo a la época jamás le había dado un beso a él, ¿ya? Era una relación muy a los ojos de esta suegra, que lo único que quería era pavimentar el camino al matrimonio, y también con estos mecanismos que yo creo que sí usaban las madres de antes, que era como hija, cuídate, como no le des lo que este hombre quiere. Entonces, en realidad, un cuento que permite un gran paseo por el infierno humano. Eso, le doy la palabra a Viviana. Sí, como siempre, la pintura psicológica de los personajes que nos ofrece Gaby, tan atinada y tan enriquecedora, ¿no? Yo primero debo confesar que me gustó muchísimo el cuento, porque Art es uno de los autores que marcó mi juventud, y no solo en lo literario, porque él tuvo la posibilidad de que sus obras fueran llevadas, escribió teatro también, ¿no? Pero también cuentos como El Jorobadito, por ejemplo, se convirtieron en un programa de televisión en los años 70, o sea, ya cuando su autor había fallecido hacía mucho tiempo.
pero fue llevado al cine, fue presentado en teatro, fue llevado a, como decía, programas de televisión, así que en los años de vida, como dijo Trinidad, fue muy cuestionado, muy cuestionado justamente por su proveniencia social, y porque no era comprendido, porque por ejemplo Borges era un intelectual, y Bioy Casares, otro autor muy reconocido en la época, venía de una familia noble, o sea, una familia de mucho dinero. Entonces Roberto Al no encajaba en los perfiles de la época. Voy a parar acá con la biografía que después la vamos a transitar seguramente y voy a entrar a lo habitual en mí. Si nosotros miramos el título, El Jorobadito, ¿no? Y no conocemos a Art, por ahí podemos pensar en una denominación afectuosa, el uso del diminutivo, que puede ser sí despectivo, pero también puede ser afectuoso. Entonces, cuando uno incursiona en el cuento y se encuentra con una riqueza de adjetivación dedicada a este ser, el corcovado, el giboso, el jorobado, y no solo en el plano de lo físico, sino también en el plano de lo espiritual, de lo emocional y de lo psíquico, perverso, engendro del demonio, es decir, no hay una sola palabra. Yo les comentaba a las compañeras antes de entrar que, por ejemplo, contrahecho está usado no menos de 6 veces a lo largo del cuento, y no porque le falten palabras, sino porque quiere enfatizar en ese aspecto, ¿no? Y creo que no casualmente este es el cuento o el título elegido para titular el libro, donde se publican por primera vez, en un principio fueron un grupo de 4 cuentos que todos se ambientan en espacios cerrados, como en este caso la cárcel, otros en el manicomio, y los protagonistas están encerrados ahí en general por delitos, ¿no? Por comisión de delitos. Y en este caso, lo interesante es que el final se nos revela en el segundo párrafo. Creo que si vamos a la literatura es lo que se llama en extrema red, ¿no? En que ya nos cuentan cómo va a terminar el cuento, o sea que este jorobadito va a ser asesinado, más puntualmente estrangulado, por el protagonista, en lo que no sé si hoy los especialistas en delito dirían por una reacción emocional, una motivación emocional, ¿no? Ya no nos vamos a meter en ese tema. Y uno sigue el esfuerzo de este protagonista a lo largo de todo el cuento para justificar lo que hizo. Ahora, personalmente me gustaría comentar el tema de la identidad, que es un tema muy presente en la obra de Art, así como la locura, la traición, el delito, lo policial, porque él también fue periodista de policiales durante mucho tiempo en el diario donde trabajaba, y hasta se cuenta la anécdota que en una oportunidad fueron alertados por una futura suicida, y él y otro miembro del editorial del diario salieron corriendo y la salvaron. O sea, hay una serie de anécdotas que jalonan la vida de Art que son más que interesantes. Acá tenemos, por ejemplo, 4 personajes, y de la única que conocemos el nombre es de la novia, Elsa. Uno podría pensar que a pesar de todas las descripciones negativas, esa sonrisa fría, esa actitud distante, hay como un reconocimiento hacia la mujer del autor. La mamá es la señora X, o sea, alguien ignoto, desconocido, pero de la cual hace unas descripciones maravillosas, como para que nos imaginemos el exterior y el interior de esta señora, que ninguno de ellos era bueno según el narrador, ¿no? El narrador, ignoramos absolutamente el nombre, conocemos, parece ser un señor atractivo, que no está en mala posición, que tiene una casa, que tiene una criada, que ha podido, digamos, remozar su casa, porque cuando Rigoletto lo visita le cuestiona que parece una ferretería porque hay olor a guarrazo, porque habían terminado de pintar las puertas. Sí, hay toques que son de un humor irónico, ¿no? Ese humor que a veces sangra y que es bastante peculiar y particular del ser argentino. Y Rigoletto,
cuyo nombre también desconocemos, pero al que el protagonista se da la posibilidad de bautizarlo, entre comillas, con el nombre del famoso Bufón, perdón, de la ópera, ¿no? Y es justamente Rigoletto, de alguna manera, hace las veces de un bufón en el café donde se conocen por primera vez, porque, digamos, distrae a los caballeros, conversa con ellos de una manera bastante espontánea y a veces hasta fuera del lugar y del respeto debido, pero con esto consigue en general que, bueno, que no gasta, y hay algo que a mí me impresionó muchísimo, porque también tiene que ver con el ser argentino, cuando Rigoletto se autodenomina como un profesional del betún, o sea, un lustrabotas. Y estos eufemismos son muy comunes, porque se instalan desde la propia persona. Es decir, por ahí el albañil es un constructor, ¿no? O sea, sin despreciar a nadie, pero digamos como usando eufemismos para autodenominarse, para encumbrar esas profesiones que son necesarias y valiosas, pero que no admiten los propios que la ejercen, que sean denominados de una manera despectiva. Por ejemplo, ahí denomina el técnico en calzado al zapatero. Además, pensemos que en esa época, bueno, Lustrabotas ha trascendido los tiempos, ¿no? Pero por ejemplo, el zapatero remendón en esa época tenía un lugar muy importante, porque los zapatos no se tiraban, los zapatos se arreglaban. Así que bueno, con este primer acercamiento a los personajes, acompañándolas, o un poquito las descripciones psicológicas que nos dio Gaby, invito a Ceci a que tome la palabra. Bueno, yo les tengo que confesar que llamé a mi amiga Gaby y le dije, Gaby, ¿soy yo o el cuento es difícil? Y el cuento era difícil. Lo leí 2 veces y cuando terminé de leerlo por la segunda vez me di cuenta que si lo hubiese leído de atrás para adelante era más fácil de entender. Un autor bien novedoso, distinto, tal vez no tan ameno, pero interesante, como ustedes mismas lo han descrito acá. Eh, el tema importante del beso, la reparación que le debía a la sociedad. Yo no sé si al final era una reparación para él o para el jurado, para Rigoberto, no sé, la verdad que, pero el tema era la, la reparación de la sociedad con el beso y el escándalo que él quería provocar con su novia, porque él dice claramente en el cuento que él quería provocar un escándalo singular de consecuencias irreparables, por lo tanto, que no se fueran a casar, buscando un motivo por el cual la novia le iba a provocar la ruptura, porque no entiendo por qué era un matrimonio arreglado, si él no quería, pero aparentemente él tenía un rasgo medio diabólico entre el jorobadito, su novia y la familia de su novia, que no era necesario que todos pasaran por algo tan extremo. Algo inseguro el protagonista porque quería, yo creo que entre la idea de la ruptura, someter a su novia a un beso con jorobadito, donde ella al final sale corriendo. ¿Se habrá casado? Yo creo que no. Yo creo que la familia simplemente dijo que esto era muy loco y a lo mejor la señora X, que era la suegra, decidió no casar a la hija y una inseguridad tremenda hacia la sociedad. Yo creo que una inseguridad para tomar a este jorobadito y ponerlo a los dos en una situación súper extrema. La verdad que yo después pensé que este programa es ideal para este cuento, porque si las personas no pueden entender un cuento como yo, que soy una lectora normal, este programa es especial porque Trini nos narra muy bien en su cuento con su análisis, Gaby también con su análisis de los perfiles y de la sociedad y Vivi con su perfil de escritora y yo con el mío, la verdad que dije, este programa es ideal, así que difundan este programa porque es importante que cuentos tan especiales, aquí les dan los tips mis queridas amigas para que lo puedan entender y les quiero mostrar al autor de este cuento,
para que lo conozcan. Aquí se los voy a mostrar. Acá está una facha bien, bien encachada el señor Albert Alt. Aquí hay varias fotos de él. La verdad que bien, bien, una postura bien simpática. Así que le doy la palabra a Trini porque yo me quedé sin palabras después de un cuento tan complejo. Adelante, Trini. Sí, yo recojo tu guante porque me parece que hemos ido desmembrando un poco el cuento, desvistiéndolo para llegar a su esencia. Y Gaby lo dijo muy bien, un paseo por el infierno. E incluso teniendo en cuenta la reacción tanto de Gaby como de Cecilia, de que llegó a molestarles el cuento, las violentó. Bueno, eso es lo que quiere producirnos el autor. Y en ese sentido tiene un talento mágico porque nos espanta. Y no es así la vida de mucha gente que viven en la marginalidad como este hombre, que incluso la marginalidad lo lleva también a la locura. Se trataba del narrador, de un hombre disociado, de un hombre que ha perdido el juicio, que ya no piensa en el bien o en el mal de una manera moral como la entendemos todos. No, él es un hombre perdido en la vida, pero está atrapado en un matrimonio al que no quiere, en el que no quiere estar. Si no ha sido capaz de robarle un beso a su novia, significa mucho. Entonces quiere probar ese amor con un hombre contrahecho como Rigoletto. Ese Rigoletto que originalmente era un personaje, sí, lo ocupó Verdi en su ópera, pero era un personaje de Víctor Hugo. ¿Quién más que Víctor Hugo que se preocupaba de esta gente abandonada por la sociedad, aislada de cariño, sin una gota de afecto de nadie? Y llega entonces a pertenecer a ese mundo donde nadie los quiere y termina volviéndose loco y probando una suerte con un hombre jorobado, contrahecho, que incluso se da el gusto de decir que nos ha privado de él para que la sociedad se libere, nos ha protegido de este loco, cuando el loco es él, ¿no? Ahora, el análisis de los personajes aquí es soberbio. Rigoletto, tal como lo dijo Cecilia, ¿no? Es un hombre reprobado por el medio social. Su vida ha sido cuestionada y él nunca ha podido ser feliz. Jamás iba a recibir un beso de nadie, tal como se lo dice el narrador. Pero, sin embargo, termina siendo más cuerdo que el narrador, al punto en que incluso en más de una oportunidad le hace ver a él aspectos que nunca había considerado, como que él también tiene sentimientos. Él se defiende solo, Rigoletto, y le dan una oportunidad mágica de tener un espacio en una escena en la vida, en una escena de una obra de teatro que es la que va a personificar. Y se da el gusto de poner en su sitio a los padres de esa chiquilla a la que quieren imponerle un beso que ya no quiere, naturalmente. Sí, esa familia actuaba como se actuaba en esa época, la historia de la sociedad nos lo dice. Se casaban de esa manera. Ahora, todo lo que supone además el protagonista está dentro de su cabeza, quebrada, disociada, como les decía. Por tanto, mucho de eso es fruto de su imaginación. Es posible que nada de la forma en que él concebía la realidad fuera real. Es posible que incluso esa chiquilla, si bien era autoritaria, su novia, y no le manifestaba la ternura como él lo hubiera querido, pero no era una mujer mala, lo recibió con cariño cuando fue con Rigoletto, incluso se acercó a él. Él se imaginaba todo eso. Y bueno, y mi pregunta final con respecto al cuento, a por qué lo termina matando, bueno, resulta ser una incógnita, porque ese es un vacío que deja a propósito el autor para que los lectores interpretemos. A mi juicio, ¿qué hay en ese asesinato que hace de esa manera, además? Lo retuerce. Y vuelvo al término que ocupó Gabriela, es retorcido el cuento. Sí, porque quiere desembarazarse, se quiere liberar finalmente de todo eso. Y Rigoletto pertenece
bueno, al desenlace final en el que él incluso lo sorprendió. Nos sorprendió y nos sorprendió a todos. Jamás nos hubiéramos esperado un comportamiento como el que tuvo Rigoletto, pero se dio el gusto de por fin hacerlo en su vida. Y fue un protagonista, pero fue el que más terminó perdiendo todo. Yo creo que es un cuento estupendo en cuanto a una temática horrorosa, porque finalmente hay horror en todo esto, pero hay un exagerado realismo de humor negro aquí, que nos hace pensar, nos provoca una reacción molesta, pero justamente para acercarnos al mundo de la marginalidad, al mundo de estos hombres que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Afortunadamente terminó preso porque pudo haber sido un peligro para la sociedad, no me cabe duda. Pero este es un gran autor al que convenía hacerle un homenaje porque yo tengo la impresión, Viviana seguramente es así, que está dentro de la lectura obligatoria de la educación media, porque la verdad que vale la pena. Pensemos únicamente en autores como él, Edgar Allan Poe, el mismo Horacio Quiroga, todos ellos y muchos otros en los que él se basó, también descendieron al infierno, al inframundo, pero para relatar la situación que vive allí uno de los personajes que habita. Muy bien, yo con esto termino mi participación y les agradezco la riqueza y la espontaneidad y sinceridad con que han manifestado que no les gustó el cuento, porque es natural que eso les haya pasado. Gabriela, te cedo entonces el micrófono. Gracias, Trini. A ver, mirando el cuento da la impresión de que el autor conoce mucho el mundo de la locura, que él está presentando fenómenos con tal nivel de exageración, y una de las teorías sobre qué es lo que ocurre cuando una persona se vuelve loca o se psicotiza, más técnicamente dicho, es que exacerba fenómenos comunes, ¿ya? Hay una corriente que plantea que no habría nada nuevo, que no habría como una semilla de locura per se, y algo de eso me parece ver acá. Es todo tan exagerado: el narcisismo de los personajes, la falta de emotividad, una emotividad que no concuerda con el discurso, un mundo, como decía la Trini, en su cabeza, etcétera, etcétera. Hay un quiebre en la realidad pero hay rasgos, ellos nos presentan rasgos que podemos ver en gente, en cualquier persona, normal y común y corriente. Claro que están modulados, no exagerados, balanceados, donde se contrapesa con otros rasgos y sentimientos. O sea, si bien el cuento es súper extraño, los personajes son maximalistas, y está hecho desde el punto de vista del relato de su locura, de su quiebre con la realidad, no podemos decir que hay ausencia de estos procesos y sentimientos de la gente normal. A ver, por decir algo, las mamás quieren el bien para su hija, que se casen, narcisismo, el medio está lleno de gente narcisista, frialdad de ánimo, hay gente que sí es fría de ánimo, que manipula, pero en tal medida y todos juntos haciendo esto, se transforma realmente en el vendaval de la locura, que además, intentando contestar la pregunta de la Trini, ¿por qué hace lo que hace? ¿Por qué termina con la vida de Rigoletto? Yo creo que aquí hay un terreno abonado. O sea, cuando tú operas con un nivel moral mínimo donde solo interesan las consecuencias, si la consecuencia es buena para mí, mi acto es bueno, si la consecuencia es mala, mi acto es malo. O sea, no hay más allá, no hay otra elaboración moral.
Cuando desprecias intensamente al prójimo, cuando te sientes superior, cuando tú eres tan especial, ¿no es cierto?, etcétera, se abona el terreno para cualquier cosa, y que en este caso lo lleva, como llevaría a cualquiera, a un lugar muy malo, a la cárcel. Entonces, en el minuto, cuando uno lee el cuento, da la impresión que fue como un acto muy espontáneo, muy impulsivo, como una salida que él vio a una situación en que estaba acorralada. Pero eso ocurre en un terreno previamente abonado con todas sus características, carentes de, aquí voy a decir lo que vi que faltaba en este cuento, a grandes rasgos, de empatía, de preocupación por el otro, de sensibilidad por el otro, de amor, de buenos sentimientos, de autorregulación, de pensarse con realidad a sí mismo. Entonces, como todo eso faltaba, no es de extrañar que la persona se sienta capaz de cualquier cosa, y mírenlo usted desde donde escribe, desde la cárcel. Eso es mi participación. Viviana, tú ahora. Gracias, Gaby. Fantástico. Yo estaba pensando que este panel de alguna manera encarna la posición de la época frente a Art, ¿no? Porque gran parte de los escritores y trascendentes lo cuestionaban abiertamente por motivos que ya comentó Trini, y por el otro lado, siempre se dice la mitad de la biblioteca estaba de un lado y la mitad de la biblioteca estaba del otro, valorizando o poniendo en un muy buen lugar a Roberto Art. Tal vez en su vida fue más reconocido por toda su producción periodística, por ejemplo, Las Aguas Fuertes porteñas, que él publicaba en el diario El Mundo, que después también fueron internacionales, escribió Aguas Fuertes sobre España. Y yo creo que en el cuento también se está reflejando la situación de la sociedad argentina en el minuto que él escribe y publica, porque en el 1930 había habido un golpe de Estado en Argentina, o sea que el presidente había sido derrocado y se vivían situaciones de mucha represión y de mucho control. Y yo creo que podríamos responder en parte a la pregunta de Trini a través justamente del ejercicio del control. Es decir, el protagonista quiere usar a Rigoletto para su venganza, para su fuga del casamiento, o sea, no se atreve, y acá yo diría que no se expresa con palabras, pero aparece también algo que es la cobardía del protagonista. Es decir, no puede encarar, tiene tanto miedo, o se siente atrapado tan atrapado en esa malla de red, en esos nudos que va construyendo cotidianamente su futura suegra. Y acá me detengo un minuto porque la suegra es un personaje que aparece en muchas de las producciones de Art, siempre en este lugar. O sea, parece que el concepto de suegra como enemigo, no digo que haya sido inventado por el autor, pero el autor le dio mucha trascendencia en su momento, ¿no? No como la segunda madre o la madre legal, sino como el monstruo que generalmente atenta contra su futuro yerno o yerno, cuando ya el hecho está consumado. Entonces, como él ha perdido el control de esta situación, él ya no es el caballero que está construyendo una relación con su futura esposa, sino es un ser controlado, dominado, sometido por su suegra. Y hay un detalle, que a mí personalmente me llamó la atención, que él siempre habla de su suegra, y en el minuto en que el jorobadito saca el revólver, recién aparece la imagen masculina, o sea, recién aparece el matrimonio, que son padre y madre de Elsa, ¿no? Entonces, todos son como pequeñísimos detalles que cuando uno incursiona en el cuento le van dando pautas. Y hay algo que me impresionó mucho,
vinculándolo con la relación del autor con su padre, como bien dijo Trini, fue muy terrible, muy violenta, muy cruel, que cruel también es una palabra que se reitera, pero adjudicándosela al jorobadito. O sea, el cruel era el jorobadito porque le pegaba latigazos a la marrana, porque tenía reacciones muy desagradables. Pero aparece el tema de lo paternal. En un momento el protagonista dice que él le da consejos paternales a Rigoletto, cuando en realidad lo que promueve son amenazas. Entonces creo que ahí también aparece lo autobiográfico, ¿no? del propio Art, reflejado en los cuentos, en este cuento particularmente. Yo creo que esa pérdida de control que mencionaba, porque cuando él habla de que es paternal hacia el jorobadito, parece que hubiera un control sobre este personaje. Y él cree que lo controla al punto de exigirle, de usarlo. Yo les decía a las compañeras antes de empezar, que yo siento que lo pone en el lugar de objeto, es decir, va a usar a Rigoletto como el elemento, como el arma para provocar ese escándalo y poder alejarse de ese matrimonio que no quiere consumar desde ningún punto de vista. Pero la situación se le va de control, porque a su vez es el jorobadito quien la utiliza para su venganza personal. Él dice, vengo en una misión filantrópica. Claro, la misión de revalorizarlo, de devolverle el respeto, y por eso exige que le sirvan algo, que lo atiendan como corresponde. Y yo creo que todo lo reprimido en el protagonista, todo el odio que había ido construyendo hacia su suegra e incluso hacia su novia, a la que nunca había podido acercarse, explota. Por algo en el final dice que él de repente toma conciencia y no sabe lo que pasó, ve que llegaron las fuerzas de la ley y se lo llevan, pero no sabe qué está pasando. Y el final del cuento con una pregunta que muy bien nos mencionó Trini, creo que es magistral, en el sentido que, como ustedes señalaban, nos deja pensando. Y ahora se dan cuenta por qué el hijo del diablo, el maldito jorobado, castigaba a la marrana todas las tardes, y por qué yo he terminado estrangulándole. O sea, es una forma de justificar su acción, pero uno se queda pensando los aspectos finos, los aspectos de detalle que justifican o no esa acción. Yo soy de las que pienso que nada justifica que un ser humano le quite la vida a otro, pero el intento del protagonista a lo largo de todo el cuento, inclusive dice, los periodistas, ¿para qué hablé con los periodistas? Y ahí también está cuestionando su propia profesión, porque según él dice, todo lo que le explicó a los periodistas solo le sirvió para que se le volviera en contra. Entonces es como que, yo entiendo cuando las chicas dicen lo tuve que leer una vez, lo tuve que eso es cierto, yo lo releí varias veces, inclusive creo que nunca tomé tanta nota, porque es complejo en el buen sentido y es complicado también. Así que bueno, creo que para mi gusto una buena lección que me hizo encontrarme con un querido autor de mis épocas juveniles, y que se considera dentro de la literatura argentina un exponente en primer lugar. Así que bueno, cuestión de ver cómo uno lo transita personalmente. Gracias por haberme acercado de nuevo a Art, y gracias por compartir tantos buenos comentarios. Gracias, Vivi. Mira, a mí, escuchándola a todas, siento que este cuento nos saca de la zona de confort, porque, claro, siempre leemos cuentos con una historia, un comienzo, entre medio, un final, no sé, amoroso, crimen, lo que sea, pero este cuento nos saca de la zona de confort, y eso es lo rico, porque no, como que nos despierta y nos hace preguntar, pero ¿de qué se trata este cuento? Y nos hace preguntas, y nos hace ir a ver al computador, ¿quién es este señor? ¿De dónde viene? Nos hace hacer más preguntas. Ese lado me gustó mucho porque es bien polémico. Y otra cosa que el protagonista se volvió loco cuando Rigoletto le dice, ¿y quién te dice que ella no ha dado ningún beso antes?
él se volvió loco, loco, y ahí fue peor. Bueno, el jorobadito se sentía ultrajado y el protagonista es súper manipulador porque le dice a la novia, voy a ser tu esclavo para toda la vida, pensando que con esa frase ella iba a aceptar. Y no, no aceptó. Así que yo con eso también mi poquita intervención porque es un cuento complejo, pero ¿sabes que al final, ahora que ustedes lo comentaron, lo entiendo mucho mejor. Así que Trini, de vez en cuando sácanos de la zona de confort. Y te doy la palabra para que muestres lo que tú querías mostrarnos. Adelante. Sí, quiero mostrarles una opinión que en su momento Bioy Casares compartió con la crítica y se los quiero mostrar con esta imagen. Espérenme un minutito. Allí voy. Bueno, el día en que Borges demolió a Roberto Arlt, miren en qué términos lo coloca. Era un imbécil extraordinariamente inculto. Era muy ingenuo, dijo Borges. Se dejaba engañar por cualquier plan para ganar mucha plata, por descabellado que fuera, a condición de que hubiera en él algo honesto. Por ejemplo, se interesó mucho en el proyecto de instalar una feria para rematar caballos en Avellaneda. El verdadero negocio consistía en que clandestinamente cortaría las colas de los caballos, vendería la cerda y ganaría millones. Un negocio adicional, con las costras de las mataduras del lomo fabricarían un insecticida infalible. ¿Sí? Alt era también químico, era inventor. Era comunista. Se entusiasmó con la idea de organizar una gran cadena nacional de prostíbulos que costearía la revolución social. Era un malévolo desagradable, extraordinariamente inculto. Hablábamos una noche con Ricardo Giraldes y con Evar Méndez de un posible título para la revista. Al, con su voz tosca y extranjera, preguntó, ¿por qué no le ponen el cocodrilo? Jaja, era un imbécil. Y más adelante, bueno, sigue con las diatribas fuertes. Efectivamente, ese fue el tenor de comentarios que se hacían en su momento, y nada menos que por Borges. Borges había nacido en 1899, un año antes, eran coetáneos. Se leían ambos y estoy segura que gozaban con sus literaturas. Sin embargo, cada uno, sobre todo en el caso de Adl, era un gran admirador y tenía en la mesa de noche la literatura de Dostoyevsky. Dostoyevsky Sí. fue uno de sus grandes influenciadores, sus influencias. Pensemos solamente en Crimen y Castigo. Pensemos en Los endemoniados de Dostoyevsky, literatura que también a todos nosotros nos acerca al inframundo del ser humano, en que se Claro. cuestiona lo más sombrío que tiene. A mi juicio, este es un autor que cuesta leerlo, es posible, y violenta, por supuesto, pero creo que es uno de los grandes fundadores de la novela fantástica, y ese género, a pesar de que nos incomode, como dice Cecilia, bueno, nos hace reflexionar mucho y empatizar con esa gente que vive en ese mundo. Muy bien, chiquillas, yo las ¿Puedo saludo hacer a un todas. chiquitito comentario? Sí, Viviana. Justamente de esto que trajiste, Trini, aparece un rasgo de Art, que desde el principio escribió para vivir. Porque él cuando tenía 8 años escribió un cuento porque alguien le dijo, si escribís un cuento y me gusta, te voy a dar plata. Y así empezó. Y después empezó a publicar, cuando le permitieron publicar y le pagaron, fue capaz de escribir una novela en 6 meses. O sea, escribía, y él decía, se puede escribir para vivir y vivir para escribir. Cosa que no necesitaban ni Borges ni Bioy Casares porque venían de familias de dinero. Así que excelente el aporte porque me permitió recordar otra faceta de Art. Y él era anarquista, o sea, él se autotitulaba anarquista y no comunista como lo rotula Borges. Y veamos que hay mucho de anarquía, ¿no?, en su escritura y en sus planteos. Gracias por Sí, dejarme esta hablar es un parte poquito de más. la mezquindad que se produce a veces en el círculo de intelectuales. Sucede mucho, lo hemos visto en tantas partes del mundo. Bueno, un abrazo para todas, cuídense mucho y nos vemos con otro cuento la próxima semana. Un abrazo. Síguenos y háganos sus comentarios. Hasta la próxima semana.